Siempre que hablo de orientación laboral, me gusta introducir muchos ejemplos del ámbito del amor, ¿no? Y en la vida, en las primeras citas, al igual que en las entrevistas, nunca se está preparado del todo y puede pasar cualquier situación. Desde que nos llevemos una buena sorpresa hasta que lamentablemente vivamos una experiencia de esas aterradoras. Y en este vídeo quiero darte algunas indicaciones y ayudarte a cómo resolver esas situaciones incómodas que se generan muchas veces en entrevistas de trabajo. Y al igual que cuando hay citas de Tinder o de otras aplicaciones o la primera vez que quedas con alguien, pueden ocurrir gran cantidad de cosas que no te esperabas. Una clave, y antes de empezar a entrar en materia, algo que ocurre mucho en la vida es que las expectativas que tengamos de cómo va a suceder algo van a permitir que reaccionemos con mayor o menor rapidez. ¿A qué me refiero? Si tú tienes que afrontar una negociación o si tú tienes una cita amorosa, si tú tienes las expectativas de que va a ir todo fenomenal, de que no va a haber ningún problema, de que le vas a encantar a la otra persona, y luego resulta que no es así, puede que te quedes en una fase de bloqueo y al final se líe y no sepas cómo reaccionar. Al igual que si tienes una negociación, si piensas que va a ir todo perfecto y no va a haber ningún problema y luego vienen los problemas, pues ahí puede ser que se quiebre la negociación porque no tengas esa frescura mental. Entonces, con las preguntas incómodas pasa algo parecido. Lo primero que quiero decirte es que abras la mente. En el sentido de que las entrevistas no las hacen empresas. Las entrevistas las hacen personas, las hacen profesionales, como puedo ser yo, como puedes ser tú, si te dedicas al ámbito de recursos humanos y estás viendo este vídeo. Entonces, cada persona es un mundo. Cada persona puede hacer las entrevistas de una manera distinta, puede tener un estilo más cercano. Yo, por ejemplo, me gusta ser muy cercano para sacar mucha información del candidato. Puede haber gente que sea más divertida, gente que a lo mejor sea más intrusiva, ¿no? Porque hay veces, yo por ejemplo he hecho entrevistas de trabajo que digo, no sé si tengo delante a un colega o a un entrevistador. Y luego, como profesionales, tenemos nuestros días buenos, tenemos nuestros días malos y nuestros días regulares. Aquí, que muevo, veis que muevo el móvil aquí de cómo me muevo. Entonces, dicho esto, cada entrevistador es un mundo y nunca sabes a qué entrevistador te vas a enfrentar. Esto es un poco haciendo la analogía con el título del vídeo, ¿no? Con la parte de Tinder. Puedes tener algo de información del entrevistador, te puede haber llamado por teléfono, puedes haber visto su perfil en LinkedIn, pero no sabes cómo es. Y tu cabeza va a generar expectativas de que todo va a ir bien, de que te van a tratar bien, de que no va a haber ningún problema. Entonces, yo lo que te invito es a que tengas la mente muy abierta. Puede ocurrir de todo durante una entrevista de trabajo y este vídeo te va a ayudar a sobreponerte. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Que viene una crisis. Y con las crisis, las empresas tienen una posición de más poder respecto a la contratación. Obviamente esto es muy general y depende de los perfiles. Porque el mercado laboral, si el perfil es un perfil que cuesta a la hora de contratar, no me refiero de pagar, sino de contratar, que sean perfiles muy, muy específicos, se les trata muy bien, se les cuida muy bien. Pero es verdad que hay otro tipo de perfiles que a lo mejor no se les cuida tan bien. Pero hay una corriente que va surgiendo en esto del mundo de la selección de personal que se llama la experiencia del empleado. Y esto, aquí, si eres técnico de selección, empresario, tienes poder de decisión en cualquier compañía, es muy interesante. Y significa generarle una experiencia muy buena a la persona que te está conociendo. ¿Por qué? Porque la persona, cuando es entrevistada, no se queda con que, imaginad que yo os hago la entrevista, no se queda con que Francisco Fernández os ha hecho la entrevista, se queda con que la empresa en la que trabaja Francisco le ha hecho mal la entrevista, le ha hecho sentir una mala experiencia. Así que la clave es que es una oportunidad fundamental y brutal de generar un impacto muy positivo en la otra parte, que muchas veces no se hace. ¿Por qué? Pues porque es un perfil que no aporta valor y no se tiene esa visión y ese tacto. Yo cuando tengo que afrontar una entrevista siempre he pensado, y muchas veces también me he equivocado porque todos metemos la pata, pero siempre pienso o me obligo a tener la idea de delante no tienes un candidato, tienes un futuro cliente. Y nunca sabes las vueltas que va a dar la vida, porque puede ser que hoy te esté entrevistando a ti y el día de mañana tú me estés entrevistando a mí. O yo hoy, por ejemplo, he publicado un libro de orientación laboral, te he entrevistado y como te haya entrevistado mal, el libro no me lo vas a comprar. Es decir, ¿a qué me refiero? La experiencia del empleado es que le veas al otro como tu cliente, no como el candidato. Y que le trates como tratas a tus clientes, que le trates bien, que le hagas sentir bien, independientemente de que luego le selecciones
o le descartes. Porque la vida da muchas vueltas y nunca se sabe si estás entrevistando a alguien para administrativo y el día de mañana él es el CEO y puede hacer negocio con tu compañía y te descarta por esa mala experiencia. Dicho esto, yo quiero aquí diferenciar entre dos cosas. Entre preguntas incómodas y preguntas ilegales. Y esto es muy importante. Cada entrevistador tiene un rol y ese rol es distinto. Hay puestos de trabajo en los que te vas a enfrentar a mucha presión, a gritos, a clientes que son hiper complicados, a entornos de trabajo muy delicados, al tener que gestionar situaciones de mucho estrés. Entonces, no es lo mismo que yo te pregunte, oye, ¿cómo respondes ante una situación de estrés? Y tú me lo narras, me lo comentas, a que yo te genere un pelín de estrés. Lo puedo hacer de forma más sutil o de forma menos sutil. Lo que quiero es que cuando veas un contexto de entrevista agresivo o un pelín agresivo, es que detrás se esconde un entorno que pueda tener esas características. Si ves que te mete caña el entrevistador, es porque puede haber detrás un escenario en el que se te exija eso en el día a día. Entonces, para poder responder bien a preguntas incómodas, lo que tienes que hacer es tener la mente muy abierta y tener frescura mental. Es decir, cuando tú te preparas entrevistas, y yo soy un defensor de que las entrevistas hay que prepararlas, pues tienes que prepararte bien el currículum, tienes que prepararte bien la parte de entrevista por competencias, pues tus puntos débiles, tus virtudes, las expectativas salariales, pero nunca estás del todo preparado ante situaciones incómodas que se puedan generar. O si te hace un juicio de valor la otra persona, que te diga, oye, pues yo considero que esto lo has hecho mal, yo considero que aquí no encajarías. Con lo cual puede pasar de todo. Algo que yo he aprendido en la vida es que el sentido del humor desarma a todo el mundo. Y que si tú, ante una reacción agresiva de la otra parte, o sea, estamos en un contexto de entrevista, no te van a pegar, ni mucho menos, o eso espero, porque aquí he escuchado de todo. Pero ante un contexto en el que la otra parte te intenta intimidar, te presiona, te dice, bueno, pues es que aquí lo vas a pasar fatal porque tal. Pues métele humor. Tú le metes humor, es decir, tú estás en una entrevista. Al final piensa que cada parte juega un rol. Tú juegas el rol del candidato y la otra parte juega el rol de entrevistador. Entonces, ¿va a haber preguntas que te incomoden? Sí. Luego vamos con las preguntas ilegales, ¿vale? Porque preguntas que te incomoden son situaciones en las que te van a pinchar. Oye, ¿seguro que vas a ser capaz de llevar la carga de trabajo? No sé, yo no sé si tú vas a ser capaz con lo que me has contado. Y con esos estudios que tienes te adaptarías bien al ritmo, ¿vale? Vas a ver preguntas que dependiendo del entrevistador el tono sea más duro o menos y luego hay gente que ya es mal educada de por sí y esto hay que decirlo. Te va a tocar entrevistarte con gente muy mal educada. No todas las empresas tienen departamento de recursos humanos, que de recursos humanos se espera que no seamos tan killers, ¿vale? Que generemos esa buena interacción. Pero vas a tener delante a gente de todo tipo. Nunca vas a estar del todo preparado. Pero lo que le tienes que poner es sentido del humor y reírte. Es decir, estás en una entrevista. ¿Quién es la otra persona para juzgarte? ¿Quién es la otra persona para decirte nada? Ni de tu currículum ni de tu experiencia. Si es que no te conoce. Igual que tú no le conoces a ella. Y lo mejor de todo es que no sabe cómo trabajas. Te escucha. Yo muchas veces digo que una entrevista de trabajo, cuando nosotros seleccionamos a gente es por cómo describe que trabaja, pero en ningún momento es por cómo trabaja porque no les vemos trabajar. Entonces, el tema está en que lo que te diga la otra persona te va a dar igual. Y es un juego. Entonces tú te puedes picar, puedes dejar que te hiera la otra persona, quedarte paralizado, o tomártelo como un juego y decir, vale, me vienes así, me vienes de duro, pues yo te digo, mira, yo no sé cómo será de dura tu compañía, pero yo me siento preparado y me gustan los retos. Y la caña no me importa. Así que dime qué quieres saber. O dime qué necesitas. Pero yo no me amedrento así rápidamente. Jugar. Esto es como un partido de tenis. Es devolver la bola, ¿no? Y no amedrentarte por nadie. Ahora sí. Y ahora bien. Una cosa es la entrevista en la que tú estás jugando un rol. Pero también puedes dejar cosas claras. Yo he habido entrevistas en las que he dejado cosas claras y he dicho, oye, mira, yo si el entorno es duro, yo puedo trabajar. Ahora, si a mí me gritas, te aguanto un día. Y prefiero decírtelo ahora, ¿eh? O sea, que luego entrar en la empresa que me grites y me vaya. O sea que el problema que tiene ahora la situación esta es que las empresas tienen un pelín más de poder o bastante poder y van a poder presionar mucho en entrevistas
Y se está viendo en los procesos de selección. Entonces, ante las preguntas incómodas, la clave es ponerle sentido del humor, tener la mente abierta antes, porque si tú esperas que todo vaya maravilloso, en el momento que algo se tuerce, es el ojo te empieza a hacer así y dices, esto no es lo que me esperaba, que es el tema que comentaba, las expectativas. Y luego que hay mucha gente mal educada, ¿vale? Hay mucha gente mal educada, mucho profesional mal educado, y ante ellos tienes que pasar. ¿Quién pierde más? Pierden ellos, porque están perdiendo la oportunidad de contratarte y están dejando una mala imagen de marca, que eso es muy serio, porque puede hacer que si a ti te entrevista Coca-Cola y te hacen sentir fatal, pues mal tema. Igual no compras ningún producto más de Coca-Cola y a todo el mundo le hablas mal de Coca-Cola. Y hoy en día, con redes sociales y sitios tipo Glassdoor, pues todo va saliendo y esas malas prácticas espero que se publiquen. Luego, algo muy importante, quiero diferenciar entre preguntas incómodas, preguntas como os comentaba que intentamos pinchar al candidato a ver cómo reacciona, y luego preguntas ilegales o situaciones que para mí no son permitidas, como que el entrevistador flirtee o entrevistadora, es decir, aquí cualquiera, que se hagan preguntas de estado civil, que se hagan preguntas de ideología. ¿Cuál es el problema que hay de esto? Y voy a seros muy sincero. Bueno, pues el problema es que estamos en época de crisis y en las que si tú te expones a este tipo de situaciones y necesitas el trabajo, yo esto lo veo como un aro de fuego, o sea, es un aro de fuego que te pone el entrevistador. Y tú sabes que ese aro de fuego no lo debes pasar porque es una pregunta incómoda. Pero si necesitas el trabajo, si tienes que pagar una hipoteca, si llevas meses sin que te hayan entrevistado, ese aro lo pasas. Y es jodido y es triste, pero creo que mucha gente lo pasaría. Entonces, en un escenario ideal, lo que hay que meterle es un corte al entrevistador. Porque es la única manera de que las empresas dejen de preguntar este tipo de cosas. Porque hay muchas compañías, independientemente del nombre que tengan, que la cultura que tienen es malísima. Y quieren tener gente explotada, no quieren tener ni papás ni mamás en la empresa. Bueno, y que gente que solo tenga una determinada ideología, da igual qué ideología sea. Entonces, lo ideal, y si te encuentras en esa posición de poder, de no necesitar a lo mejor entrar en ese trabajo, o que estés haciendo la entrevista un poco para ver qué te cuentan, ahí meter un corte. Y si os dicen, oye, ¿quieres tener hijos? La respuesta debería ser, bueno, te digo esto, entiendo que lo sabrás porque eres profesional del ámbito de la selección o lo conocerás porque me estás entrevistando, me estás planteando algo ilegal, información que yo no debería decir. Y lo segundo, no entiendo qué tiene que ver el hecho de que tenga hijos con mi profesionalidad o con mi encaje en la compañía. Creo que tengo un montón de cosas que me podrías preguntar, así que te agradezco que me hagas cualquier otra pregunta. Yo tengo muchísimas ganas de trabajar y el que tenga o no tenga hijos, o el que esté soltero o esté casado, es irrelevante. Mi profesionalidad no se mide por mis relaciones personales, sino por lo que soy capaz de hacer y de dar a la empresa. Así que espero que valores mi motivación y aborda el tema que quieras. Salvo ese. Entonces, esto es un ejemplo de meter corte. ¿Cuál es el problema con las preguntas ilegales o las conductas ilegales? Que no tienen consecuencia. Que no hay luego denuncias hacia empresas. Y luego, claro, está la problemática de que como son entrevistas de trabajo, yo aquí del ámbito legal sé poco, no os puedo comentar, pero que al final es una conversación, hay muchos nervios, luego que si uno ha entendido una cosa, si otro ha entendido otra, entonces quiero que diferenciéis entre preguntas incómodas o el pinchar al candidato o el intentar ver cómo reaccionáis en una situación de estrés, por el ejemplo que os ponía antes, de que no es lo mismo que yo te pregunte cómo reaccionas ante una situación de estrés, que te pinche y te intente estresar para ver cómo saltas. Porque, a ver, si a mí te dicen, oye, ¿eres organizado? Sí, soy organizado. ¿Me enseñas una foto de tu cuarto? Igual el cuarto, vamos, vienen los ladrones y lo ordenan. Entonces, no es lo mismo presionar, y lo que os digo, si os presionan es porque detrás os vais a encontrar un entorno un poco tóxico o un puesto en el que se exija mucha presión, porque trabajar se sufre, se pasa mal, se aprende también y hay entornos mejores y entornos peores. Pero depende de qué tipo de persona, que yo también he conocido mucha gente que le va la caña. Así que esto, como todo, igual que las relaciones de amor o lo de Tinder que comentaba, hay gente que no quiere discutir y gente que si no discute cada semana, crisis. ¿Vale? De existencial porque necesita discutir y elevar la voz y tal. Aquí en la vida del Señor, en la viña del Señor, perdón, hay de todo. Entonces, preguntas ilegales.
es un tema que va a ir apareciendo más durante esta época por el tema de la crisis. Hay mucha gente con mentalidad arcaica, pero o no se ponen consecuencias legales, o no existe una sensibilización real, o no se le hace pasar mal al entrevistador y a la persona que está preguntando, incluso con una advertencia de decir, bueno, voy a plantear, un poco por lo que me has comentado, o sea, me acabas de preguntar que si tengo hijos, que si me quiero quedar embarazada, me voy a plantear qué puedo hacer y a quién puedo irme a comisiones obreras o ver si lo publico en alguna red social. Me lo voy a plantear, porque no me parece nada adecuado que me preguntes esto. ¿Qué es lo que ocurre? Esto sería ideal, y si esto pasase, si todo el mundo tuviera esta conducta, probablemente muchas empresas se verían expuestas y tendrían que cambiar, o de cultura o de profesional. Porque detrás de esa pregunta lo que existe es una cultura de empresa. Que si te preguntan si te quieres quedar embarazada es porque van a ver mal que te quedes embarazada. Ni más ni menos. Así que quiero que diferenciéis entre preguntas ilegales y preguntas incómodas. Y de regalo os digo una cosa, aún más complejo. Hay formas de sacar información que legalmente no debería ser interesante, que legalmente no debería sacarse, pues tipo tu estado civil, pues si tienes hijos, ideología, pero si el entrevistador es... no me gusta la palabra inteligente, pero yo diría hábil, ¿vale? Porque el plantear este tipo de cosas no me parece de alguien inteligente en este entorno en el que vivimos. Pero si el entrevistador es hábil, va a ser capaz de extraerte información. Y yo os pongo un ejemplo. Quiero saber los hijos que tienes. Yo ahora mismo no tengo hijos. Pero imagínate que estamos hablando un poco en la entrevista y yo te digo, ay, pues yo tengo 2 peques que tienen 3 y 5 años y bueno, con esto del COVID es una locura. Oye, ¿tú tienes peques? ¿Cómo lo has estado viviendo? Ojo porque... Misma pregunta. Ah, pues mira, justo mi pareja se acaba de quedar embarazada. Nada, lleva cuatro mesecillos y estamos tan ilusionados porque queremos tener hijos. Y a ver qué tal, porque es que esto nos preocupa, pues esperemos que el embarazo salga bien, tal. Y a lo mejor la otra persona dice, ay, pues a mí también me gustaría ser madre o me gustaría ser padre. O sea, con esto deciros que están las preguntas de manera más agresiva y pregunta más ilegal. Y luego están formas de obtener esa información que no se utiliza una pregunta, pero hay ciertas cosas que no rebasan la legalidad. Así que, en resumen, mente abierta. En una entrevista te vas a encontrar de todo. Profesionales buenos, profesionales malos, profesionales educados y maleducados, de todo. No esperes siempre esa estructura de conocerte, sino que puede que ocurra de todo. Punto número 2. Métele sentido del humor. Que el humor desarma. O sea, una persona te empieza a presionar y tal, y te ve que te da igual, que le metes sentido del humor, que le das buenas respuestas, y esa frescura te la va a dar siempre el tener la mente muy abierta. Y al final saber que te pueden salir por cualquier lado y sobre todo tomártelo bien, tomártelo como un aprendizaje. Si alguien te hace una pregunta incómoda, en vez de sentirte mal en el momento, yo diría, hostia, qué bien que ya esta no me vuelven a pillar. Y me lo tomo con humor, ¿no? Y le diría al entrevistador, joder, aquí nunca me lo habían planteado, pero ya como me lo vuelvan a plantear, no me vuelven a pillar, ¿eh? Y luego, preguntas ilegales. Preguntas ilegales, lo que comentaba. Lo ideal es no pasar por el aro, pero sé que en ocasiones es difícil. Sé que en ocasiones es difícil por cómo es la situación y porque, oye, si necesitas trabajar, pues es un aro que hay que pasar. Ojalá esto cambie. Bueno, llevo hablando casi 20 minutos. Me extiendo mucho. Bueno, el último punto. Cuidado cuando os pregunten aspectos que no son preguntas, ¿vale? Que no vienen en una pregunta, que os lo formulan contándoos algo y vosotros os abrís. Entonces, cuidado con eso. Y podéis dar información personal, la elección es vuestra, ¿vale? Pero detectar eso. Ojalá este vídeo conciencia a muchos profesionales, a muchos empresarios de que hay que cambiar, de que hay que cuidar al candidato y de que no hay que generar esas entrevistas incómodas. Una cosa es que quieras tensionar al candidato y luego se lo expliques en la entrevista y le digas, mira, perdóname por haberte tensionado, pero necesitamos saber cómo reaccionarías ante este tipo de situaciones. Te pido disculpas si te ha molestado, pero ese era el objetivo. Eso está perfecto. Pero el tensionar, tratar mal, ya es del siglo pasado, ¿vale? O sea que vamos a cambiar un poco el chip. Espero que el vídeo te haya gustado, que el vídeo te ayude, que te haga reflexionar, que te haga pensar. Y si todo esto te gusta, te recomiendo
que compres mi primer libro, que se llama Lo que nunca te contaron sobre cómo buscar trabajo, porque tienes un entrenamiento para la parte de entrevistas brutal. Son más de 70 páginas y exploras prácticamente las preguntas principales que te pueden hacer, porque como te decía, nunca se está del todo preparado para una primera cita o para una entrevista de trabajo. Espero que te haya gustado el vídeo, que veas más vídeos del canal y nos vemos pronto. Besos y abrazos. ¡Hasta luego!